San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Y aquí estamos de nuevo con ustedes en San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Nos da mucho gusto volverlos a saludar a través de los micrófonos de Koinonia Radio. Ahorita me quité los lentes porque dicen que me veo muy diferente. Al rato que me vean van a decir, bueno, ese es. Se parece. ¿Será? Sí. No lo cambiaron, Miguelón tonta. Soy un clon. No se crean. Pues les decía, mucho gusto de estar otra vez aquí con ustedes compartiendo nuestra alegría, nuestra espiritualidad franciscana. Un saludo para todos los que nos escuchan, para todos aquellos que nos siguen miércoles tras miércoles religiosamente, para Antonio Omar, no mencioné a la hermana de Berito, pero ahí está Berito, ahí está. Para Berito Zambrano, no. Osuna, para Berito Osuna, ahorita me va a reclamar. Para mi madre, que ahora sí está por allá en la casa, para mi hermana Ninfa, para mis sobrinos Omar, Rolando Alán, para mi sobrina Leida, para toda la familia franciscana que compartimos este ideal, como dijo un fraile ya extinto. No está extinto, lo que pasa es que se salió. Un fraile, como dijo alguien, que su mujer goce. Bueno, un fraile que ya estaba acá con nosotros, pues decía de compartir este sueño tierno y fraterno de San Francisco y Santa Clara, este gran santo de la Edad Media que estuvo con nosotros, que compartió con nosotros este sentimiento de hermandad, de fraternidad, y que nos ha dejado una gran lección. A pesar de que no fue un escritor, ni un apologeta, ni alguien así muy especializado, nos dejó unos grandes escritos que es lo que estamos aquí sacándoles jugo, estamos reflexionándolos. Y bueno, pues eso es lo que vamos a estar viendo en este programa. Vamos a continuar con lo que acostumbramos con los santos franciscanos, para recordar a aquellos que nos han precedido y que compartieron esta espiritualidad franciscana, que llegaron a los altares, que la iglesia los ha reconocido. Y también vamos a meditar sobre la carta a todos los fieles, ¿verdad? Así es. Claro. Estábamos meditando la semana pasada sobre la carta a todos los fieles. Un saludo también para Fray Ignacio Muro Arechiga, Fray Juan Ignacio, que ahora no pudo venir porque, pues ustedes saben, pues, o sea, es hombre muy ocupado. Por ahí hay un evento en Ensenada que yo creo Edgar tiene alguna noticia al respecto. Yo creo que nos va a informar qué es lo que se está celebrando en Ensenada, que por cierto él fue ya 2 días y él está más informado. Entonces yo les paso el micrófono a Fray Edgar Valderrama Muro, que nos va a compartir la primera parte del programa. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan en su programa Francisco, un santo de ayer y hoy. Quisiera yo también iniciar esta intervención con saludos para ¿quién? Para Berito Osuna, que es Osuna, aclara, y sí, claro que sí eres Osuna, Berito. Muchas gracias por saludarnos. Se me chispoteó, Berito. También saludar a la familia Herrera Minjares, que hoy en el miércoles la señora Minjares fue y comparte con nosotros un taller, están todos invitados, claro, a un taller para gente que ha tenido una pérdida. Estos talleres son los que nos llevan a reencontrarnos en un estado de paz con alguna pérdida. Puede ser un ser querido, mamá, papá, tío, o inclusive, por ejemplo, una separación muy dolorosa con un amigo, con una pareja, situaciones muy dolorosas que al final de cuentas ellos, como parte del grupo TAFED, nos han proporcionado. Se llama el taller de duelo. Si en alguna vez en sus parroquias, en sus templos, en los lugares cercanos a ustedes pueden ir, vayan, experiméntenlo. Es un taller que reconforta y regresa la paz en estas situaciones de dolor.
También un saludo para mi mamá, mi papá que nos están escuchando, mis hermanos, para mi tía Rosa que nos oye en Estados Unidos y a todos aquellos que nos escuchan allende las fronteras, un saludo caluroso, apretado y lleno de paz y bien. Especialmente para todos los que nos escuchan, si nos escuchan por el internet en www.koinoniaradio.org o en tjcatólico.com, saludos y bienvenidos. Pueden contactarse con nosotros si hablan desde Estados Unidos al 866-228-4305. Si es más allá de Tijuana o más allá del estado de Baja California, a la alada sin costo 01800-788-7606 o aquí en Tijuana al 622-8962. Estamos transmitiendo aquí en esta zona en el 800 de AM, nuestra casa, y también por estos vías de internet gracias a la gran tecnología. Pero vamos a lo que nos truje, los santos de este periodo de esta semana. Empezamos con el 5 de septiembre, dos beatos. El beato Peregrino de Falerone, nacido en Ascola Piceno, en Italia, hacia el año de 1200, de familia noble y rica. Estudia en Bolonia con el beato Richeiro de Muccia. Y los dos, después de escuchar la predicación de San Francisco en 1222, decidieron seguirlo y el santo lo recibió, como refieren las florecillas en el número 27. Peregrino permaneció como hermano laico y, movido por su devoción y su deseo íntimo de conseguir el martirio, viajó hacia Tierra Santa, pero encontró en cambio el afecto y admiración de los musulmanes. De regreso a Italia, volvió a una vida oculta, ocupándose de tareas sencillas y humildes. Pasa sus años en el convento de San Severino Marche, en Macerata, donde muere en 1233, entre el 27 de marzo o también el 5 de septiembre, razón por la cual lo recordamos el 5 de septiembre. Junto también con el beato Gentil de Matelica, nacido en 1290, de familia noble y rica de los Fingueira, en Matelica, Las Marcas, en Italia. Entró de joven en la orden franciscana, recibiendo la ordenación sacerdotal y dedicándose al apostolado en distintas regiones de Italia. Deseoso de una vida de soledad y penitencia, se retira al monte Alverna, donde entabló relaciones de amistad con el beato Juan de Fermo o del mismo Alverna, conocido también como el beato de Alverna. Algunos años después, ya bien preparado, se marcha a tierras de musulmanes y estuvo predicando en Egipto, en la península del Sinaí, en los santos lugares, Turquía y Persia. Ejemplo de su vida, su palabra ardiente y prodigios que le acompañaban atrajeron a muchos a la fe cristiana. El 5 de septiembre de 1340, en Tabriz, Persia, durante una de sus predicaciones fue asaltado por unos musulmanes que lo decapitaron. El navegante y mercader Nicolás Quirini traslada sus restos a Venecia, donde aún se veneran. Estos dos, Beato Peregrino de Falerone y Beato Gentil de Matelica, grandes misioneros, grandes de la fe. También nosotros recordamos el día, 6 de septiembre, a el Beato Liberato de Loro, nacido en la familia noble de Loro Piceno en Macerata, Italia, hacia 1214, ingresando joven en la orden franciscana en Sofiano, probablemente a raíz de un encuentro con San Francisco en el cuarto viaje del santo por la zona de las Marcas. Se supone que este Liberato es hermano anónimo de quien se refiere el capítulo 47 de las Florecillas. Voy a matizar un poquito. En el capítulo 47 de las Florecillas hacen referencia a un hermano que tiene contacto con Francisco, que entra, que le escucha y decide ingresar en la orden. Se cree que es precisamente este Liberato del Oro. También se suele identificar como el rico y gentil caballero que hospeda a San Francisco y que lo recibe en la orden, que es este relato en el número 37 de las Florecillas. Se ordena sacerdote y, aunque vivía retirado, cuando habla al pueblo lo hacía con palabras edificantes y fervorosas, siendo un modelo de perfecta observancia de la regla y del testamento de San Francisco, pasando la mayor parte de su vida hecha oración y penitencia en el eremitorio de Sofiano, cerca del Oro, donde muere el 6 de septiembre, no se sabe bien si es de 1258 o 1260. Y así, hermanos, siguiendo este relato en esta semana, recorriendo el día 8 de septiembre, en el que nosotros recordamos a la natividad de Nuestra Señora Santa María, también recordamos a la beata Serafina Sforza,
nacida de padres nobles en Urbino, Italia, en 1434, era familia del Papa Martín IV. Al quedar ella huérfana en la infancia, termina su educación en Roma junto con su tío, el cardenal Próspero Colonna. A los 14 años fue dada en matrimonio a Alejandro Sforza, señor de Pesaro, con el que pasó unos años felices. Pero él tuvo que marchar a la guerra y ella asumió la administración de sus estados. Volvió él al cabo de 6 años trayendo consigo un amante y empezó a maltratar y humillar a su esposa, hasta que la recluyó con las clarisas en el monasterio de Corpus Domini de Pesaro en Piceno, donde en 1457, con permiso del marido, profesó la regla de Santa Clara. Ofrecía sus oraciones y penitencias por la conversión de su esposo, lo que consiguió finalmente. Alejandro le pidió perdón y ella se lo otorgó. En 1475 fue elegida abadesa, muriendo el 8 de septiembre de 1478. También recordamos a los beatos Antonio de San Buenaventura, Domingo de Nagasaki y compañeros. Ellos, el 8 de septiembre de 1628, fueron martirizados en Nagasaki, Japón, decapitados o quemados vivos. Eran 22 cristianos, de los cuales 2 eran franciscanos, 3 dominicos y los demás eran seglares japoneses. Hombres, mujeres y niños, sin distinción. Antonio de San Buenaventura nació en Tui, España, en 1588, estudia filosofía en Salamanca y en 1605 ingresa en la orden franciscana. Termina los estudios en Filipinas, donde recibe la ordenación sacerdotal, pasando en 1618 a Japón. Domingo era un cristiano japonés que acompañaba al catequista Beato Antonio, quien lo había bautizado y había sido admitido en la tercera orden franciscana. Estos sucesos se dieron hacia 1628, no fueron los únicos perseguidos, y entre ellos, entre estas persecuciones, está también la del mártir San Felipe de Jesús. Y así terminamos nosotros este recorrido, esta sección con los santos, recordando al beato Buenaventura de Barcelona, que había nacido en la familia humilde en 1620 y fue entregado, ejemplo de entrega, de oración, y de muy joven, entrando al campo, pudiendo ingresar a la orden franciscana. Posteriormente decide entregarse a la vida ascética y demostrarnos que una persona tan sencilla puede lograr grandes cosas. Encomendándonos a ellos, terminamos este segmento para pasar después con las noticias. No se vayan, este es su programa Francisco, un santo de ayer y hoy. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Llámanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos. Y para el resto de la República al 01800-788-7606. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Cero fuego. Bueno, es que estaba diciendo acá Johnny, 3, 2, 1. Pues yo dije, pues sigue fuego. ¿De qué sigue del 0? Pues fuego. Bueno, es que, bueno, ya me voy a portar bien. Entonces resulta de que en qué estamos, en que Fray Edgar Valderrama Muro nos estuvo compartiendo ahorita los santos. Me parece que ya terminó con ellos, pero todavía va a continuar él compartiéndonos algunas cosas. Tiene algunas noticias por ahí, sobre todo esa que les mencionaba hace un momento, de una celebración que se está llevando a cabo en Ensenada. Y es importante esto porque creo que también le hicieron un reconocimiento a un padre venerable de nuestro, que ya se nos adelantó, el padre Felipe López, que fue el que construyó el santuario de Ensenada, que ahora es la catedral de la diócesis de Ensenada. Y le dejo pues a Edgar un saludo para también para el grupo de renovación, para las amigas de San Francisco y el templo de San Francisco de Asís, a la familia franciscana, toda la familia franciscana, ¿verdad? La OFS, a la JUFRA, a la NIFRA, a la SUFRA,
ahí que sufre. A los Albernia a también. mi mamá, que ahora sí me mandó un mensaje ahorita, por aquí, miren, me mandó un mensaje y me dice que me están viendo. Madre, mira, estoy más canoso, pero ahí estoy vivo. Entonces les paso a Edgar para que les continúe con las noticias que tenemos para esta semana. También quisiera mandar un saludo antes de de continuar con el programa para Alicia Cordero, para Gabriela Domínguez que nos escuchan, para Benjamín García, para Lisbeth Guevara que nos escuchan también fuera de aquí de la zona de Tijuana, y también para Ivette Horta, Eduardo Carrillo que nos está saludando también aquí desde Tijuana. Muchas gracias por contactarse con nosotros y estamos para servirles en cualquier medio, ya sea por teléfono, por Facebook, vía internet. Este programa es pensado en ustedes y es para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con este proceso de noticias. Tenemos algunas notas interesantes, pero vamos a hacerlo desde lo más lejano de nosotros, que sería la ciudad de Roma, hasta lo más cercano a nosotros, que es propiamente ya la ciudad de Ensenada. Iríamos primero con el Congreso Internacional del Secretariado General para la Formación y los Estudios, que tiene su Congreso Internacional. Este Congreso Internacional tiene una idea, tiene una fijación. Su nombre lo va a decir un poquito. Jesús iba con ellos. ¿Cuál es el sentido de este Congreso? Reunirnos es analizar a nivel mundo, a nivel orden de frailes menores, cómo es el proceso de formación de un religioso, de un sacerdote dentro de la orden. Cómo el proceso de formación tiene que llegar o vincularse, como Francisco veía este proceso. Francisco fue un hermano que era el hermano educador, el hermano que nos enseñó a ser hermanos, valga la redundancia, que le enseñó los primeros 12. Y qué mejor manera que acompañar. Formar para esto no solamente es dar información. Formar no es ir a la escuela, formar es acompañar, es llevar de la mano. El ejemplo es el pasaje ejemplar de esto es los discípulos de Maús. Jesús iba con ellos, platicó, los escuchó, digámoslo de una manera corriente, estuvo cerca. Formar no solamente en la visión franciscana es estar allí de lado, es estar cerca, sino es entrar en el gran misterio que ya no eres tú, ya no soy yo, somos un nosotros. Nos formamos en una sola comunidad viviendo esta mística. Y nosotros, como formándose en esta espiritualidad, válganos Dios, de fraternidad, es extender la fraternidad hacia todos. Llevar este sentido de Francisco, hermano de todos, precisamente a que seamos hermanos de todos. Este es uno de los mensajes con lo que arranca nuestro ministro general, Fray Matthew Perry, este mensaje en torno a la apertura a este mes, prácticamente va a ser un mes, 3 semanas, de formación permanente, y compartía con algunos de los muchachos aquí en cabina que el primer día, bendito sea Dios, fueron los rasgos bíblicos del acompañamiento. Y conforme vaya avanzando vamos a irles dando un poquito de las noticias de cómo se va desarrollando este capítulo. Uno de los hermanos de aquí de la comunidad de la provincia Junípero Serra honrosamente nos está representando, Fray Gabriel Valencia, conocido de algunos aquí en Tijuana, para que pidan por él, para que crezca este espíritu de acompañamiento. En otras noticias y pasando a otro tema, en relación al problema que se está dando en la zona de Siria y Medio Oriente, nuestro querido ministro general, Fray Matthew Perry, dio una carta, nos mandó a todos los hermanos vía por la hoja de internet de la comunidad, una carta fechada el 6 de septiembre del 2013 que dice así: el grito de la paz se alce de las cenizas a quienes han muerto y de quienes siguen sufriendo las consecuencias del conflicto y de la violencia en Siria y en Medio Oriente, junto con otras partes del mundo. Está claro que no podemos sentarnos tranquilamente con las manos inmóviles mirando a nuestros hermanos y nuestras hermanas que sufren, como si su sufrimiento no tuviera nada que ver con nuestras vidas como cristianos o con nuestra identidad franciscana. Por consiguiente, me uno a la invitación del Santo Padre Francisco, que ha dirigido a todos para ayunar y orar por la paz el próximo sábado 7 de septiembre pasado. Además, les pido a los hermanos que tanto personalmente como en fraternidad busquen maneras y modos de prolongar en un futuro próximo esta experiencia de oración y de ayuno por la paz
con la finalidad de que el grito de la paz pueda alzarse vigorosamente en nuestras fraternidades franciscanas de toda la orden y se convierta en una fuerza positiva de justicia, verdad y sanación de todos los pueblos. Los hermanos menores unimos nuestro compromiso por la paz y sostenible a la de todos los miembros de la Iglesia, a la familia franciscana y a otras confesiones cristianas, a todos los que han emprendido un camino de búsqueda espiritual y a todas las personas de buena voluntad dispersas por el mundo. Fraternalmente vuestro, Fray Michael A. Perry, OFM, ministro de la Orden de Hermanos Menores. Esta invitación del Padre Perry es precisamente a que esta vigilia pasada que nos invitó su santidad a vivirla, el 7 de septiembre, una vigilia de oración, de ayuno, una hora santa, que no quede nada más en esa vigilia, que este sea el principio de la búsqueda auténtica de ser estos constructores de paz. Bienaventurados aquellos que buscan la paz, está en el Evangelio de Mateo, porque de ellos es el reino de los cielos. Así, nosotros tenemos que ser este instrumento constructor de paz. Tenemos que ser ese instrumento que va a llevar a todos la paz, empezando por ¿quiénes? Por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestras comunidades. Si nosotros no podemos vivir en paz, menos los mundos, menos las naciones. Tenemos que vivir nosotros la paz y experimentarla desde dentro de nosotros. Y la única manera de hacerlo es abriéndonos a aquel que es el príncipe de la paz, aquel que nos puede dar el sosiego, que es Dios mismo. Esta es la invitación para ustedes, hermanos, a crecer en este espíritu, en este camino de paz, para que nosotros logremos propiamente el gran ideal que es tener la paz en nuestro alrededor. Y cerramos esta sección de noticias de aquí de la Orden Franciscana con el festival que nos comentaba Fray Miguel al arranque de este segmento, que es el tercer festival de la Antigua California, en homenaje a nuestro querido hermano Fray Junípero Serra, en el 300 aniversario de su nacimiento. Él nació en 1713 y en 2013, este año, en noviembre, cumple 300 años de haber nacido este gran personaje que trae la cultura, trae ciencia, trae arte, trae, entre comillas, la civilización a estas tierras de la Alta y la Antigua California. ¿En qué consistió este homenaje o en qué consiste este homenaje? Precisamente el padre Juan Ignacio Muro se encuentra ahorita en la ciudad de Ensenada, en el CEARTE, en el cierre de las conferencias de este proceso de los 300 años, de este homenaje a Fray Junípero Serra. Hoy cierran las conferencias, les voy a explicar un poquito cómo fue la temática, empezando de lunes, fueron lunes 9 de septiembre, martes 10 de septiembre y hoy miércoles 11 de septiembre. Los temas empezaron de 7 de la tarde a más o menos 9 y media de la noche, arrancando con la inauguración por parte de nuestro querido ministro provincial, Fray Carlos Ramón García, con unas palabras en las que expresó su agradecimiento a todos los asistentes y la honra de este homenaje específico para Fray Junípero Serra en estos 3 días. También hubo un homenaje para Natalia Badán, impulsora de cultura, para Fray Felipe de Jesús López, que fue el impulsor de la zona, y para Eric Melling como gente importante. Ayer, martes 10 de septiembre, a las 10 de la mañana, se devela una placa en honor a Fray Junípero Serra, y en la tarde fueron 3 conferencias en las que se abundó un poquito sobre la cultura, la lengua, los mensajes, lo difícil que era ser un misionero en estas épocas. Y el día de hoy, a partir de las 7 de la noche hasta 9 y media más o menos, se da una reunión primero sobre lo que queda de la misión de San Fernando Belicatá, y la mística y la espiritualidad de las misiones por parte del hermano Bill Short. Y también con un video grabación se cierran las obras por parte también de nuestro querido hermano Fray Carlos Ramón García, el ministro provincial de aquí de la Orden. Y con esto cerramos este segmento. No se vayan, este es su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy.
Agenda Vaticana, un programa con información que interesa al mundo católico, con el Padre Israel Ángeles Gil. Conozcamos juntos nuestra Iglesia y su doctrina como luz para comprender la actualidad. Agenda Vaticana, miércoles 9 de la noche, por Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Jesús es verdad, Jesús es camino, Jesús es camino, síguelo. Descubre la joven humanidad de Jesús para comprender que Él es el camino que nos conduce al Padre. Escucha los jueves a las 7 de la tarde Cristología para Jóvenes, en Koinonia Radio, conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores. Cristología para Jóvenes en Koinonia Radio, jueves, 7 de la tarde, por esta estación. Síguelo, síguelo, síguelo. Despierta Católico, un programa de apologética y formación humana, con el Padre Arturo Horta. Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Koinonia Radio, www.tjcatólico.com. Despierta Católico, tenemos la lucha ganada. Jesús ya la ganó por nosotros, ahora a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida. Despierta Católico. Este es tu programa Yuca. ¡Ey! ¿Qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? A través de Koinonia Radio o tjcatólico.com. Yuca, Yuca, Yuca. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Llámanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y para el resto de la República al 01800-788-7606. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Bueno, ya estamos de regreso nuevamente. Bueno, me parece que yo me la paso riéndome todo el rato. Un saludo para la bebé, que ahí nos está escuchando en la colonia Borja. La bebé, ni saben cuántos años tiene, ¿verdad? Pero ahí está la bebé. Para mi hermana Ninfa y para Lomar. Quiero hacer un breve comentario a las noticias que nos transmite aquí Fray Edgar. Pues ciertamente Ensenada, ¿verdad? le debe mucho a estos personajes que mencionó Edgar y por eso se les está haciendo un reconocimiento. Yo recuerdo solamente y al que conocí, pues al padre Felipe López, que pues era muy bueno para eso de las construcciones. No las hacía él, por supuesto, pero él contribuyó mucho a que se construyera precisamente el santuario que ahora es Catedral de Ensenada. El padre Felipe López, que era muy muy devoto de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen, siempre cantaba sus alabanzas, y pues que ahora las cantará en el cielo. Un saludo también muy especial para la señora Carmen Alemán Fuentes, que dicen que nos está escuchando. Ahí tiene un hijazo por ahí en su lado, no a su lado de azul, ¿verdad? Sino a su lado del lado. Y por cierto, hablando de chistes, Antonio Mar, ¿qué pasó, Antonio Mar? No nos has mandado chistes, aquí estamos esperando, pero para que te inspires, aquí te va uno. Dice así: era un ladrón que estaba robando en una casa, pero con tan mala suerte que llegaron los dueños de la casa y lo vieron. Y dijo, híjole, pues como ya me vieron, los voy a tener que matar. Ni modo, los voy a matar. Pero antes quiero saber sus nombres, pues para saber a quién mato, ¿verdad? Entonces le pregunta a la muchacha y la muchacha dice, me llamo Isabel. Dice, no te puedo matar a ti porque te llamas igual que mi mamá. Bueno, ni modo. ¿Y tú cómo te llamas? Le dice el muchacho. El muchacho dice, me llamo Juan, pero mis amigos me dicen Isabel. Bonito sobrenombre, por supuesto. Entonces, pues había que hacer algo, ¿verdad? Para salir.
¿Tienes algo pendiente o le vamos a continuar ya con la...? Ya que seguimos con la carta a todos los fieles. Bien, entonces, pues, Antonio Mar, ahí te va el chiste, ¿verdad? Para que... Con todo cariño para Antonio Mar, que se inspire para y que te nos mande su inspires, mensaje. Antonio Mar. Bueno, pues vamos a continuar con la carta A todos los fieles. a todos los fieles que estábamos viendo. Aclaramos, esta es la pasada. primera redacción, la que estamos viendo. Por si alguna vez buscan por internet en el www.franciscanos.org, donde pueden encontrar algunos de los documentos, van a ver 2 redacciones. Las vamos a ver con calma. Ahorita estamos viendo la primera redacción, por si la buscan, para que la lean, le echen su leída y se vayan enterando más o menos qué es lo que Francisco le pedía a todos los fieles de la orden, a todos los fieles que querían vivir este carisma al estilo franciscano. Y bueno, en la semana pasada, como estuvo Nacho aquí, Fray Juan Ignacio Muro Arechiga, estuvo con nosotros. Él, pues, que tiene un vasto conocimiento de franciscanismo, pues nos estuvo compartiendo esto de la primera carta a todos los fieles. Y hace un momentito antes de entrar al programa de lleno, yo comentaba con Fray Edgar que todavía hay muchas cosas que verle de esta primera parte, sobre todo algo que me llamó mucho la atención, y es que dice San Francisco, dice, y reciben el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces yo le decía, bien, Edgar, yo creo que habría que situarlos en el contexto religioso de aquel tiempo, de la Edad Media, en el año, 1200 y algo, y cómo se vivía precisamente la comunión. Y Edgar me comentaba algunos datos que me parecen interesantes, si tienes a bien recordarlos. Lo que comentábamos un poquito era más o menos la carta, según algunos estudios, es fechado un poquito antes de 1221. 1221 es una fecha emblemática para la orden porque es la fecha en la que se hace, digámoslo de una manera, la primera reunión propia de la orden. Pero también en la iglesia está muy cerca el Concilio de Letrán. Es el concilio en el que se vive un poquito la espiritualidad eucarística, donde se empieza a preparar el terreno para la vida sacramental. Ubicándonos, como le decía Fray Miguel, lo comentábamos antes de entrar a cabina, 1200, 1300, siglo XII, siglo XIII en la vida de la iglesia, no era la espiritualidad o no era la vivencia de la Eucaristía como la vivíamos nosotros en nuestra época. Nosotros, bendito sea el Señor, tenemos acceso a misa diaria. La formación sacerdotal es una formación científica, es una formación se requieren 11 años para poder ser sacerdote religioso, 8 o 9 años para poder ser sacerdote diocesano. En aquella época no. Se hacía sacerdote el que podía decir la misa en latín y medio sabía qué estaba diciendo. Se hacía sacerdote el que se aprendía de memoria el canon romano y órale, récele. No había una formación propiamente científica y los que tenían acceso a esta formación científica eran los ricos. No era la verdad. Por lo tanto, pues no había misa diaria. Se comulgaba, se hablaba o se decía de la comunión anual. Propiamente la comunión anual, ya en el Concilio de Letrán se establece que es una vez al año por lo menos. Si ustedes recuerdan en las clases de catequesis, los que fueron a catequesis, uno de los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, del río de Ripalda especialmente, uno de los primeros 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia es confesarse y comulgar por lo menos una vez al año. Y dice específicamente por Pascua. Entonces, ¿cuándo era que la gente normalmente comulgaba en esas épocas? Entre el Jueves Santo y el Domingo de Pascua. Ahí se las iban rifando. Y ahí más o menos iban dándole y vivían esta espiritualidad, pero era una espiritualidad propiamente llena de ritos, era más mágica, era una visión más de milagros, de hechos ritualísticos en sí que una espiritualidad o una vivencia espiritual fuerte. San Francisco en esta carta, lo que vimos en esta primera mitad, como nos comentaba Fray Miguel, es una espiritualidad que Francisco alaba a los que procuran comulgar, a lo mejor no diario, pero sí con frecuencia, los que se acercan a Dios, los que reciben su cuerpo, los que están ahí al frente, los que están al pie de lucha, como nos comentaba el padre Juan Ignacio la semana pasada, son los que Francisco alaba y los que les dice en esta primera mitad que son los que viven y hacen penitencia.
La penitencia entendida no como un pegarse en la espalda y cumplir los mandamientos y rezar los rosarios, sino como este afán de conversión constante para poder acercarte de una manera amistosa a la vida de Dios. No sé si quieres agregar algo. Sí, la penitencia de la cual habla nuestro Padre San Francisco no es una penitencia en el sentido que nosotros la conocemos. Recuerden, creo que ya en alguna ocasión ya estuvimos comentando acerca de los varones penitentes de la ciudad de Asís, así se llamaban los frailes en un principio. Y la penitencia consistía pues en una conversión, en una coinonía sería, ¿no? En la comunidad. Coinonía sí. Es comunidad, en la conversión desde la comunidad. Metanoia. Que es la metanoia, sí, la sí, que tú estaba estás confundiendo. Coinonía con metanoia, ya nomás está bien cerquita el término. Específicamente la metanoia requería de un requisito que viene en la carta a los Filipenses y en Efesios. Y tú lo recordarás bien como nuestro biblista aquí del programa, que es pues, la kenosis de nuestro Señor, el rebajamiento, la humillación, el humus. Que Francisco lo tenía muy claro, pues para él está muy claro aquel abajamiento del Señor, y lo contempla en dos aspectos principalmente, en el Belén, es decir, en el hacerse hombre, y también en el Calvario. Y ese abajamiento, ese bajarse hasta humillarse, como dice Edgar aquí en la carta a los Filipenses, se humilló hasta hacerse hombre, ¿verdad? Se humilló hasta la muerte, y una muerte de cruz, lo subraya San Pablo. Es lo que San Francisco tenía muy presente como la penitencia, que en aquel tiempo él la vivió de esa manera. Y entonces esa es la manera de vivir la penitencia, pero la penitencia él no la está viendo solamente como algo externo, sino que aquí le agrega algo muy interesante, dice, y reciben el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, va más allá, no solamente es un rito externo, sino es algo más que te lleva a un compromiso interno, a un alimentar espiritualmente a la persona, a un crecimiento espiritual. Entonces, desde esa perspectiva es desde la que Francisco lo menciona. Cabe hacer mención que estas cartas que Francisco hace, por ahí me encontré algún escrito que decía que Francisco estaba influenciado. Francisco conoce mucho la Sagrada Escritura, no porque hubiera Biblias en ese tiempo circulando, sino porque él la conocía por los actos litúrgicos precisamente. Y sus escritos, como estas cartas, tienen una especie, digo, algo muy parecido a las cartas, por ejemplo, de San Pablo, que él conocía bastante por aquellos actos litúrgicos. Pero no se vaya, continuamos en un momento más con San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco of America, número de cuenta 32 50 13 78 84 47. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Llámanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, y para el resto de la República al 01800-788-7606. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga.
aquí estamos de nuevo con ustedes. Ay, pues parece que, como dicen allá en Monclova, le piqué la cresta a Antonio Marvo, ya me respondió con, ya me respondió con un chiste. Ay, no. Ahí le va, pues, a Antonio Marvo, es que te gracias, don Antonio, gracias. Estás tardando, hombre. Gracias. Pues ahí tiene que estar un matrimonio dormido y escuchan un ruido y dice la mujer, asómate, viejo, para que vean que hay un hombre. Y le contesta el hombre, mejor asómate tú para que piensen que hay fantasmas. Ay, Antonio, está muy cruel. Ahorita capaz que vamos a recibir una cascada de llamadas de las féminas ofendidas. Ni creas. Bueno, ahí te va otro, pero este es de acá de la cosecha de Miguelonches. Mira, un borracho llegó a su casa a las 4:45 de la morning y entonces su señora le dice, ¿ya viste? Falta un cuarto para las 5. Y el borracho le dice, ya me cansé que en esta casa siempre falte algo. Bueno, fíjense nomás. Qué cruel. No, y el otro que llegó a las 6:05 de la mañana y le dice, ¿pero qué horas son estas de llegar? Y le dice el marido, ¿qué? Son las 11. ¿Cuáles 11? Son las 6:05. Dijo, ¿y 6 y 5 no son 11? Bueno. Ay, Dios. Dios nos bueno, vamos a continuar con la carta acá en todos los fieles, porque si no nos va a caer el chahuizle. No se crean, si no, nos caen los cánones. Bueno, fíjense que en ese tiempo, como ya decía, lo apuntaba muy acertadamente acá nuestro gran cerebro de la provincia. No, pues es inteligentísimo acá el Edgar, no sé por qué no se lo han robado los rusos. Bueno, en su tiempo... No, pues yo nomás no rebuzno porque no sé el tono, pero pues aquí me tienen. Miren, en su tiempo de San Francisco la gente, pues la mayoría no estudiaba, como decía Edgar, pero a pesar de todo Francisco sí pudo estudiar algo, ¿verdad? Pues por ahí. Pero además, a pesar de que estudió algo, Francisco no era muy bueno para escribir. De hecho, muchos de sus escritos parece ser que se los escribió alguien, pues, o sea, por lo general eran dictados sus escritos. Dictados. Sobre todo algunos que ya francamente pues no podía, porque cuando tenía ya los estigmas no podía ya necesariamente agarrar una pluma y ahí ya se nota más de la cosecha del que estaba escribiendo. Y por eso podemos decir que Francisco quizás estuvo influenciado por algunas encíclicas papales o algunas circulares que circulaban, ¿verdad? Válganos Dios, algunas circulares. Válgame el pleonasmo, unas circulares que circulaban por aquel tiempo. Ay, Dios mío. Y bueno, ahora bien, ¿en qué medida era la carta en tiempos de Francisco una forma ordinaria de comunicación? O sea, había cartas igual que ahora con nosotros. Bueno, ya ahorita ya el Face y esas chivas, pues ya se nos olvidaron las cartas. Pero hace unos años todavía se enviaban cartitas, pues. ¿Se acuerdan de aquella canción? Con cartitas y palabras. Bueno, ¿quién escribía las cartas y con qué fin? Existía una forma estereotipada que contenía, por ejemplo, el saludo, las formas conclusivas, cómo se escribía la dirección del remitente, cosas así, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ustedes ven cartas de San Pablo, tiene una estructura a los hermanos de Tesalónica y así, no decía paz y bien, salud y paz salud y al final. Es una forma estereotipada. Entonces, Francisco quizás algunos dicen que está influenciado por algunas encíclicas papales u otras circulares. Lo que pasa es que seguían ellos la estructura de la carta romana. En sí, la carta romana no era lo que nosotros conocemos como las cartas ordinarias, donde señor fulanito de tal, a quien corresponda, nosotros en la gracia, muy afectísimo, yo quisiese si se pudiese, sino que la carta romana o la carta específicamente era dada por el emperador para comunicar a los vasallos ciertos sucesos o ciertas cosas que quería él que supieran. En este caso, Francisco lo toma, digamos, como un modelo papal. Las famosas bulas papales, las famosas encíclicas papales eran eso, eran cartas que los papas querían escribir a la comunidad y a los obispos y a sus compañeros para poder decir, bueno, estamos nosotros de acuerdo en este tenor de vida. ¿Cuál era la cuestión? La herejía. La lucha contra las herejías necesitaba propiamente de la comunicación. Por ejemplo, cuando nosotros recitamos el credo, recitamos ya la fórmula del credo dada, pero se tardó muchísimo tiempo. Fue hasta el concilio de Constantinopla en el que se pudo decir, y estamos hablando ya casi en el año 650,
700, que ya la estructura del credo como lo conocemos ya empieza a permearse, y es gracias precisamente a estas cartas. Muchos de los detalles o de las herejías fueron combatidos a través de estas cartas. Francisco lo hace con los penitentes. Dicta la carta en esta misma estructura porque no podía escribir y necesitaba también el apoyo de otros hermanos que sí sabían escribir y que eran más letrados porque habían estudiado. ¿Cómo podemos nosotros acercar nuestra espiritualidad a la gente que de alguna u otra manera no puede ingresar con nosotros o que son simpatizantes? Y es por eso que la carta la tiene en estas dos secciones: los que hacen penitencia y los que no hacen penitencia. Dice aquí un comentario, dice que la carta de San Francisco a toda la orden, con su amplia y detallada formulación de los destinatarios y su recomendación final, se asemeja, por ejemplo, a las cartas de San Ignacio, obispo y mártir, preciosas incluso desde el punto de vista literario. Sí. Quizá, pues, bueno, pero después veremos esa carta a toda la orden. Por lo pronto estamos viendo esta carta propiamente, y en esta sección que nosotros nos abocamos, precisamente empezamos con esto de lo que es la penitencia, porque es la diferencia. En esta segunda sección, Francisco remarca mucho a los que no viven la penitencia. ¿Quiénes son estos que no viven la penitencia? Son, como decía Fray Miguel, son los que no reciben el cuerpo y la sangre de Cristo, los que cometen vicios, pecados y se dejan llevar por la mala concupiscencia y los malos deseos de su carne y no cumplen lo que prometen al Señor. Los que viven corporalmente en el mundo con los deseos de su carne, con las solicitudes del mundo y las preocupaciones de esta vida, cautivados por el diablo, de quien son hijos y cuyas obras realizan. Son unos ciegos, pues no verán la luz de la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Es lapidario. San Francisco en esta sección es duro. Y podemos decir, ¿por qué? Porque es la verdad. ¿Quiénes son los que, entre comillas y subrayados, denigran el nombre del ser cristiano? Son aquellos que no les importa ir un domingo a sacrificar un partido de fútbol, un poquito de la novela, por darle gracias a Dios porque les dio la vida. Son aquellos que se dedican a solamente a ver qué me pasa. Llegan, se sientan, calientan la banca, se paran, se hincan y se dan cuenta que están en pilates, que están en el gimnasio ahí nomás moviendo para arriba y para abajo. Ay, ¿qué dijo el padre? Sabrá Dios, pero qué bonito estuvo la misa. Se sientan y con la sonrisa, las quinceañeras. ¿A qué celebran las quinceañeras si no contestan? No saben a qué van. Estos son los que contra los que Francisco escribe. Sean conscientes del gran don que están perdiendo por su necedad. Sean conscientes del gran don que están perdiendo por su testarudez, en otras palabras. Y a Francisco le duele, y es esta carta y que nos invita a nosotros a buscar a estas ovejas perdidas. Son ustedes, queridos hermanos, y somos nosotros los que estamos llamados a despertar el interés en los demás, a que esta vida se puede vivir, que no tienen por qué condenarse, no tienen por qué estar allí, no tienen por qué dejarse llevar por las acusaciones del demonio. Este es el proceso en el cual Francisco les escribe a estos hermanos de la penitencia. Sí, no es el proceso en el que él quiere revivir a estos hermanos y decirles: hey, despierten, ustedes están atorados en esto, no se vean engañados, no se vean ciegos, regresen a la penitencia, regresen precisamente a eso que es la vida en comunidad. Y bueno, no le hemos dado lectura a la segunda parte de esta carta. Está extensa, no muy extensa, pero que nos llevaría un momento y ya el tiempo ya amenaza con acabarse. Pero pues es prácticamente el lado contrario de la primera carta. Benditos los que hacen penitencia, malditos aquellos que no la hacen, o pobres los que no la hacen, diríamos, para no maldecir, ¿verdad? Los que no reciben el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo dirá algo peor, los que lo reciben indignamente, o sea, con otra intención, y que se dan pues hasta casi el sacrilegio, pues caer en el sacrilegio. No conocen, y aún conociendo siguen haciendo el mal. Eso es lo que yo pienso que es lo más terrible que puede haber.
porque aún sabiendo que están haciendo mal, no hay corrección, no hay un sincero arrepentimiento, no hay un deseo de cambiar. Y luego dice, y piensan que por largo tiempo les va a adorar las vanidades de este siglo. Pues no, fíjense que se acaba, el cuerpo se acaba, se desgasta, se va, se muere, y entonces pues nos quedamos sin nada. Bueno, ya nos quedan como 20 segundos, si gustas hacer una invitación para el novenario. Sí, una invitación grande a todos ustedes, hermanos, para que se acerquen aquí al Templo de San Francisco de Asís, en la calle Tercera, 25 al 4, bueno, propiamente al fin de semana del 4 de octubre, tenemos nuestro novenario. Acérquense. Va a haber eventos, va a haber cosas, va a haber una gran kermés el fin de semana, 4, 5 y 6. El día 3 al 4 vamos a tener el tránsito. Vengan al templo a partir de las 7 de la tarde, del 25 de septiembre al día 6 de octubre, es su casa. Gracias por acompañarnos en su programa. Dios les bendiga. Paz y bien. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la santa cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad. Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies, enseguida volvemos.